Seguimos con Julián Roa. Yo dije, antes de terminar el primer segmento, que Julián Roa es experto en muchas cosas. Una de ellas es la parte internacional. Y yo quisiera conversar con él, para todos ustedes, sobre estos temas que hay a nivel del mundo, que están convulsos. Y ahora que el presidente electo, Donald Trump, asumirá, y que hay muchas conjeturas con él sobre lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasaría en Venezuela, con algunos países latinoamericanos, donde no hay todavía una democracia establecida. Pero vamos a comenzar con la parte del Medio Oriente. Díganos, Julián, ¿qué es lo que usted cree que está pasando y cómo va a terminar ese problema o ese conflicto en el Medio Oriente? Ese es un conflicto inacabado. Y bíblico. Inacabable. Sí, que comenzó casi con la humanidad. Así es. En el caso, usted se refiere fundamentalmente al conflicto judío-palestino. Correcto. Y el conflicto judío-iraní. Exacto. Que se entrelazan unos con otros, tienen las mismas causas, vamos a decirlo así. Exacto. Usted sabe que a partir de a inicio del siglo XX hubo un canciller, un secretario de Estado inglés, apellido Balfour, que estableció la idea de de crear el Estado judío. Sí, correcto. Y de entregarlo en la zona de lo que podría ser la Palestina. La Palestina es un nombre, la gente cree que ha existido siempre, ¿no? La Palestina es un nombre moderno, a partir de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente. Cuando se da la Primera Guerra Mundial y termina fracasando el Imperio Otomano de aquel entonces, recuerde que lo que es el Levante, toda la zona de Medio Oriente formó parte del Imperio Otomano, que tenía su sede en Turquía, pero sí, todo llegaba hasta Bulgaria, casi llegaba el Imperio Otomano. Con su derrota en la Primera Guerra Mundial, como es normal en Europa, prácticamente fragmentó todo el imperio. Francia se hizo cargo de lo que hoy es el Líbano, Inglaterra se hizo cargo de lo que hoy es Israel, de lo que es Jordania, y inclusive a Egipto. Egipto fue una colonia inglesa. Eso significa que esos eran los estados que se tenían. En esos estados había una mayoría árabe y una cantidad de judíos, sobre todo judíos ortodoxos, que nunca abandonaron Israel. A partir de la Segunda Guerra Mundial, del año 47, se crea por una resolución de Naciones Unidas el Estado de Israel y el Estado palestino, dos estados prácticamente, en un mismo territorio. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que a diferencia del Estado palestino, que no sé, y por supuesto todo el mundo árabe dijo que era inaceptable la creación del Estado judío. Sin embargo, en el año 48, el David Ben Gurión declara el Estado palestino, el Estado judío. Ya se había creado un Estado y el otro no. Y ahí comienza todo el conflicto bélico entre Israel y sus vecinos árabes. Sus vecinos musulmanes, vamos a llamarle así. Usted recuerda la guerra de los 6 días del año 67, la guerra del Yom Kippur del año 73. Todo ha sido un sinnúmero de confrontaciones del mundo árabe contra Israel, contra la existencia de Israel. Eso termina y desemboca, por supuesto, generando un centro de poder del mundo árabe liderado por Yasser Arafat en aquel entonces, que crea un partido llamado Al-Fatah. Sí. Con Al-Fatah, por supuesto, y sobre todo a la muerte de Yasser Arafat, del raíz, se divide el partido de Al-Fatah. Israel ayudó mucho en eso. Israel ayuda a crear una célula disidente de Al-Fatah. Al-Fatah lo lideraba Mahmoud Abbas, todavía lo lidera Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, como yo le dice. Y entonces Israel logra crear una célula disidente llamada Hamas, aunque no le parezca extraño. Quien hace que surja esa célula de Hamas es el Estado judío. Wow. Y por supuesto con la muerte de Yasser Arafat se logra, en el 2007, el que murió hace unos meses, Ismael Haniyeh, el líder de Hamas,
logra separar al Fatah y toma la Franja de Gaza. No, que murió. Bueno, lo murieron. Sí. Lo murieron en Teherán. Sí. Logra crear en la Franja de Gaza una especie de autogobierno, separado de la Cisjordania, que es la que controla al Fatah. Y por supuesto este grupo es más beligerante que el mundo, que al Fatah, en el sentido de que para al Fatah la existencia de Israel es innegable. No hay manera de usted decir que el Estado judío va a desaparecer de ese territorio. Lo que entiende al Fatah y Mahmoud Abbas es ver cómo se crean los dos estados. Lo que entiende Hamas y en Irán en este caso es que Israel no puede existir en ese estado. Y entonces tiene esta confrontación que terminaron, por desgracia, con la tragedia del 7 de octubre, donde un grupo de disidentes de Hamas, un grupo de Hamas, ataca uno de los kibbutz, de las granjas agrícolas en el sur de Israel, frontera con Gaza. Claro. ¿Cuál ha sido Pero ya en Israel. Por supuesto. Sí. Bueno, yo le confieso, yo soy egresado de Israel y tuve la oportunidad de estar en esa zona. En esa zona agrícola, sí, por supuesto. De hecho, duré 2 semanas en esa zona. ¿Y qué pasa entonces? Que la respuesta de Israel contra Hamas ha sido devastadora. Muy dura. No, ha sido desproporcionada totalmente. Correcto. Es verdad que recibió 1000 y pico de muertos y casi 500 secuestrados, pero la respuesta de Israel va por más de 50.000 personas muertas. Hay un otro elemento que tiene que incluir en eso y el caso de Irán. Irán liderea dentro del mundo árabe, porque el mundo árabe no es un mundo unificado, tiene 2 grandes corrientes de pensamiento. Tiene una corriente sunita, que es la sunna, la costumbre, el hábito, la tradición, que es mayoritariamente del mundo del Islam, que es el sunismo, que lidera un grupo llamado Arabia Saudita, un estado, y con Arabia Saudita prácticamente el mundo del sunismo. Y hay un estado contrario de una interpretación diferente que es el chiismo, o el shi'alí, como ellos lo dicen, o los descendientes directos del profeta, lo cual, mientras uno cree en el imanato, otros creen en el califato. Son interpretaciones del Corán. Este es un grupo más beligerante, por supuesto. Es el grupo que ha entendido que Israel no debe de existir. Y por supuesto buscan una manera de cómo liderar el mundo árabe siendo lo opuesto. Si Israel es el demonio frente al mundo árabe, el que se opone al mundo árabe obtiene más adeptos. Y por eso también Irán alimenta un grupo surgido en Siria, surgido en el Líbano, que es el grupo Hezbollah, o el Partido de Dios, como ellos le llaman, que es un grupo eminentemente financiado por Irán, por Teherán en este caso. No solamente financiado en términos económicos, sino en términos de armas y esas cosas. Claro. Y por eso usted tiene desde el norte, desde Siria, lanzando cohetes contra Israel, contra la zona norte de Israel, y tiene desde Gaza, ya no, por supuesto, antes usted tenía los lanzamientos de misiles hacia Israel también. Es una situación sumamente convulsa. ¿Dónde va a terminar? No lo sé. La posición norteamericana posiblemente va a balancearse más en favor de Israel ahora. Claro, porque Trump, siendo presidente, apoyó el cambio. Totalmente. De la embajada, claro, la movió. De Tel Aviv hasta Teherán. La movió. De hecho, la que está proponiendo como embajadora ante la ONU es una señora que decía Israel first, Israel primero. Sí, sí. Si esta es la que va a pelear ya por ahí uno sabe por dónde la cosa. De hecho, los judíos en Estados Unidos aportaron fondos, financiamiento a la campaña de Trump. Eso no termina por ahora. ¿Y en qué punto beneficia o perjudica el que el nuevo secretario de Estado sea Rubio? Marco Rubio, que es un latino, porque es cubano de origen, no nació en Estados Unidos. Así es. Porque para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, que él lo fue, tiene que ser nacido en los Estados Unidos. Pero él de familia cubana. Sí. ¿Cómo afecta? Por lo menos la primera vez que yo creo que un secretario de Estado es bilingüe, porque es totalmente bilingüe. Sí, completamente. Por lo menos español e inglés. Sí. Quizás es otro idioma, pero ¿cómo afecta eso? Bueno, la posición de Marco Rubio es una posición de la extrema derecha del Partido Republicano. De hecho, cuando él fue candidato a la presidencia, igual que Ted Cruz, que es un
un descendiente de mexicano. También, claro. Estaban más a la derecha de Donald Trump. Estaban contra Trump. No, estaban más a la derecha de Donald Trump. Pero antes estaban en contra. Sí, claro. Para el Partido Republicano Trump es más moderado que ellos dos, tengan una idea. Con Marco Rubio, por supuesto, que se va a fortalecer esa visión de American First, como ellos dicen, Sí. de Make American Great. Sí. Va a ser América Latina, por supuesto. Él ha hablado muy claro sobre algunos países con los cuales va a mantener una política de línea dura, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, por supuesto, y el caso de Nicaragua, y el caso de, bueno, esos tres casos. Sí, Ortega, Maduro y el presidente cubano. Exacto, el presidente actual cubano. Sí, pero no creo que la política norteamericana, como está del mundo de convulso, vaya a mirar para América Latina. Nosotros no somos importantes para América Latina, para la política exterior norteamericana. Yo también creo lo mismo. Perdóname, fíjate que nos pasamos 4 años sin embajador. Dominicana. Así es. Pero nominaron varios, por lo menos 2 personas. Pero nos pasamos sin embajador. Pero en el Senado, Sí. ahora los republicanos tienen todo ahora. Sí. Tienen las cámaras, las 2. Sí, así es. Tienen el ejecutivo. Sí. O sea que el presidente va a hacer muchas cosas. La ventaja es que solamente son 4 años. Porque Donald Trump no puede pasar más de 4 años. Porque Hay 2 periodos. Son 2 periodos. No puede. Tienes razón. Ya él termina ahí. Eso se cortó con Franklin Delano Roosevelt. Correcto. Sí. Y hubo un caso igual que el de él en el año 1889, con el profesor Cleveland, el presidente Cleveland, que había perdido y volvió de nuevo. Pero no solamente esos 2 Pero casos. donde se hace la enmienda es con Franklin Delano Correcto, Roosevelt. a la Constitución. Perfecto. Sí. Sí, porque Roosevelt fue presidente varios años, varios periodos. 3 periodos. Exacto. Iba a un cuarto. Exactamente. Pero a mí me preocupa, entiendo perfectamente la posición suya relacionada con Marco Rubio. Pero cuando Marco Rubio, uno piensa en que estos países latinoamericanos que son prácticamente de izquierda, Sí. no demócratas, que va a haber una política quizás diferente a lo que ha habido con los demócratas. Con Venezuela debe ser diferente. Y ahí la pregunta es, Venezuela acaba de tener unas elecciones donde se han dicho que fueron elecciones fraudulentas, no el proceso, Sí. sino en el cómputo. En el cómputo. Sí. Porque todo ocurrió bien, normal, Sí. y lo dijeron los opositores y los Sí. del gobierno durante Sí. en las votaciones. Y la gente que fue a votar. Sí. Pero después en los cómputos ahí dijeron, no, vamos a arreglar este problema y vamos así. Las actas nunca se pusieron, pero Así sí es. se entregaron por la oposición. Sí. Entonces, Fue un fraude realmente. Un fraude. Entonces Sí, el innegable. candidato que entiende que fue electo en ese fraude, no Sí. antes, está en España. Así es. Y dice que él va a ir a la toma de posición el día 10 de enero. Bueno. Yo no sé cómo es posible que él No, vaya. eso es parte de un discurso político. Discurso político. Pero Pero ¿qué haría Donald Trump, que fue el que motivó a Juan Guaidó a que tuviera la presidencia y le puso cuarto y de todo? Pero después lo soltó. Lo soltó en contra de Maduro. Claro. Pero lo soltó porque lo soltó. Porque tampoco hacía nada. O sea, no fue lo que posiblemente Estados Unidos esperaba de él en ese momento. Acuérdese que Estados Unidos no tiene ni amigo ni enemigo. Intereses. Tiene intereses. Claro que sí. Todo va a depender cómo El petróleo. impacte el tema del petróleo en la economía del mundo. Estados Unidos tiene un gran oponente en estos momentos, que no es Rusia, que es No, China. Exacto. Rusia es una amenaza para Europa y podría hacerlo tangencialmente para Estados Unidos. Es una amenaza para Europa por el tema de Ucrania. Si Rusia logra imponerse en Ucrania, se está imponiendo en toda Europa. Si Ucrania sale vencida de este conflicto ruso-ucranino, eso le pudiera pasar a Polonia, o le pudiera pasar a Lituania, o le pudiera pasar a todos los países que forman parte de la OTAN, que son limítrofes con Rusia. Perdóneme, pero no hay forma de que Ucrania gane No. ahora. No. Que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, le va a cortar primero toda la ayuda que está recibiendo, que era mucha. ¿A quién? ¿A Ucrania? A Zelensky. No, perdóneme, pero eso es un discurso. Estados Unidos no puede soltar a Ucrania, no ¿Ah, sí? tiene manera. No. No, Pero era socio de Putin. pero eso es lo personal. Ah. El establishment es otra cosa. Perder, ¿Usted cree? sí. Perder a Ucrania es perder Europa y es perder la OTAN. Aunque él había amenazado Pero con... él no está de acuerdo con la OTAN.
Él había amenazado con renunciar a la OTAN. Correcto. Al final terminó planteando la idea de que la OTAN la financia Europa y no Estados Unidos, que es el mayor financiador de la OTAN. El mayor aporta. Sí, pero también es el mayor beneficiario. Sí. Esa guerra ruso-ucraniana es una guerra de desgaste. Es una guerra que la vamos a ver por más de 10 años, a menos que haya un acuerdo, que no se ve posible, porque les repito, el gran opositor en términos de hegemonía política mundial de Estados Unidos no es Rusia, es China, sobre todo en la guerra comercial. Estados Unidos ha colocado unas sanciones que no sé hasta qué punto podrán ser variadas por Trump, de casi un 30% sí, a las manufacturas chinas. Para que usted tenga una idea, de cada 3 sábanas que se venden en Estados Unidos, una es china. Claro, claro. China es la gran fábrica, la gran manufactura del mundo. Así es. Que ha tirado Entonces, en ese mundo convulso, en la relación con Venezuela va a depender de las variables de cómo se maneje no solamente el petróleo, sino todo lo que tiene que ver con la industria energética en sentido general. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa con el licenciado Julián Roa y vamos a hablar de un tema que a usted le apasiona sobre la municipalidad. Vamos a hacer una pausa. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.